¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Qué bueno que estamos esta mañana todos combinados. Buenos días. Se puso aquí plano rosado. Sí. Buenos días para la gente que está a esta hora de la mañana. Germán Marte, tú comenzabas un poco antes. Con una buena noticia. Muy buenos días, con una buena noticia. Antes de que vayamos con esa buena noticia, sí que veíamos ahí la imagen que compartía producción de un papá y un abuelo, de los abuelos de antes, porque las abuelas y los abuelos lo dibujaban siempre cabizbajo, con un palo en la mano. Desbaratado. Desbaratados, pero ya hay muchísimas abuelas jóvenes y abuelos jóvenes. Yo soy abuelito, ¿eh? Sí, Yo soy hay abuelito. abuelos casándose de nuevo, empezando su vida, o sea, jóvenes, sí, cada vez más. Entonces, esa imagen que teníamos de el abuelo o padre que estaba así dobladito con un palito, ya se ha ido lejos. Pero aprovechamos para saludar y felicitar a todos los padres responsables de este país, a los papás que están presentes en la vida de sus hijos, que tengan un feliz fin de semana. Nosotros queremos darle un abrazo a todo el mundo que ha tenido una buena experiencia con su padre, viva o como yo, que ya no está. Uno siempre tiene tiempo para agradecer esa oportunidad de la vida. Y para los que, bueno, en una sociedad como la nuestra, donde hace falta también eso, un poco, hablar como del amor y de lo que significa ser papá, procrear junto a otra persona, un bebé, un niño, una niña, y toda la vida luchar por ese bienestar. Nosotros tenemos aquí ejemplos diversos, así que felicidades para todos esos caballeros. Sí, gracias. Y felicidades gracias, para usted, que es el papá. Gracias en nombre de a todos. A David, que no está. Sí, a David, a los padres que están aquí. ¿Cuántos hijos tiene cada uno? Mira aquí dos. Kelvin tiene cinco. Valiente ese hombre. Sí, Kelvin. Sí, aquí hay Emmanuel 3, me está hablando alguno 1. El más valiente aquí. Kelvin tiene 5. Tiene 5. No, el más valiente soy yo, tengo 5. Mira, yo creo que la figura del padre, y voy a hablar por mí y por muchos otros padres que me consta, incluso los compañeros que están aquí tras las cámaras. Aquí hay ¿cómo se dice? Una infravaloración. ¿Cómo se dice? Es una infravaloración. No es justa la valoración. No es justa, eso es lo que quiero decir. Sí. Que la figura del padre, lo de la madre está bien, y se pasa el mes entero celebrando que la madre, lo cual es merecido. Pero yo digo que la del padre no está merecido por casos que se dan de abuso, padres irresponsables y tal. Pero me consta, por lo menos lo que me rodea a mí, que la mayoría de los padres, de los jóvenes dominicanos, son dedicados, y por mis hermanos, lo digo por mis hermanos, son gente dedicada a su familia, trabajan por su familia. Abel sale de su casa de madrugada para acá y no lo hace necesariamente por él. La mayoría de la gente que trabaja, Camilo que sale, ¿a qué hora tú sales, Camilo? ¿A 3 de la mañana? ¿4 de la mañana? A las 4:50 sale Camilo para llegar aquí, sí. Lo digo para que la gente vea el sacrificio que lo hacen montones de hombres que muchas veces ponen de lado su propio desarrollo, por ejemplo, académico, o algunos que quieren emigrar por atender a su familia, otros que lo hacen precisamente por su familia, sacrificio por la familia. La figura del padre debe ser mejor valorada. Mejor valorada, Germán. Sí. Bueno, de verdad. Quiero hablo por ellos. Usted felicite al doctor Indira, no se te olvide, así como se te olvida felicitar a doña Teresita. Sí, uno es que felicita a la mamá, al papá. Siempre. Ella se queda decirle, diga algo sí, yo quiero padre. aprovechar y felicitar a mi padre, el doctor Tito Soro Portorreal, que siempre me ve y siempre me hace anotaciones sobre lo que debo mejorar para el programa, así que muchas gracias a él por estar siempre pendiente de mi desarrollo como profesional y también durante todos estos años. Y a propósito, Germán, de lo que tú dices de los nuevos padres, hay que felicitar también a esa nueva generación de padres que está cada día más involucrada en todo lo que tiene que ver con la crianza de sus hijos. Ya no estamos frente al padre que es solamente proveedor, sino un padre que está más involucrado. Y a propósito del Día del Padre, Germán y Edith. No importa, ayer vimos, bueno, sí, también felicitar a David, pero ayer vimos que José Horacio Rodríguez, el diputado José Horacio Rodríguez, introdujo un proyecto de ley que es una ley para establecer la licencia de paternidad de 21 días aquí en el país. Claro. De aprobarse esa licencia, nos convertiríamos en el país número 15 de la región en tener
una disposición como tal. Él apuntaba justamente al hecho de que ya hay que pasar del rol del padre como proveedor a un rol que hable de más igualdad y también más compenetración en la familia dominicana. Así que de aprobarse esta ley, establecería una licencia de paternidad de 21 días. Justamente ayer en la noche, José Horacio pues anunciaba esto mediante su cuenta de Twitter. Bueno, hay algunas instituciones, incluso las instituciones públicas, que tienen un poco más de tiempo de licencia por paternidad, pero sí decir que es para participar en el cuidado del niño, no es para andar. No. Y venir a que no me han cocinado todavía. Entonces, para eso, mejor se quede en su trabajo, claro. No, pero yo no creo que lo tomen para eso. ¿Saben? Quienes ven este programa saben que al papá le dan, creo que son 3 días. Sí, y eso es para que saque para que vaya a buscar a la mujer al hospital y para que saque el acta de nacimiento, si acaso. Dime. Y después tiene que irse a trabajar. No tiene el tiempo de compartir esos primeros días. A veces le dejan el bebé en intensivo, una situación, sí. tienen que pedir un permiso Pidiendo adicional. permiso, así que pero, estoy de acuerdo con la propuesta del Pero bueno, entonces, ya, felicidades a todos esos padres. Miren. Oye, ¿cómo dice ella? Ya. No, ya, no lo dije Germán por está dolido. No sé mal. si lo han notado, pero Germán tiene un dolor. Lo dije como, bueno, vamos, pasemos al otro tema. Pasemos a otro tema. Bueno, y el otro tema es importante. Si es por mí, me quedo y ponemos un juego de dominó. No, fantástico. Tampoco. Hacemos así, barajamos. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Señora, hay una buena noticia con la que empezamos el programa y yo estaba esperando que llegaran estas 2 damas para que abunden sobre eso, pero hay que repetir, para los que sintonizan a esta hora, que anoche, al filo de la medianoche, hubo un acuerdo entre los médicos y el gobierno en relación al Hospital Padre Villini. Se cambió el asunto, se emitirá un nuevo decreto, se nombrará un nuevo voluntariado de ese hospital. Recuerden que temprano en la mañana tuvimos aquí a Seren Cava, que denunciaba que cuestionaba la composición de ese hospital y decía que el mismo no le complacía, pero además que ese voluntariado que se había nombrado, señores, tenía todo el control del hospital, qué se iba a hacer, qué se iba a comprar, a quién se iba a designar como director, etcétera, etcétera, etcétera. Un suprapoder. Es una especie de privatización en el fondo, ciertamente que lo era. Pero ayer, qué bueno que las autoridades y los médicos y el colegio médico llegaron a ese acuerdo. El voluntariado solo tendrá labores filantrópicas, que sí, eso debe ser, y no administrará de forma concreta el hospital. Cambiaron algunos miembros, nombraron otros, el decreto ya debe estar siendo elaborado por el consultor jurídico. Y a mí me parece que es importante y es una lección para mucha gente que dice, ¿para qué luchar? Como quieran hacer lo que sea. No, siempre vale la pena luchar cuando es por una causa justa, Edith. Bueno, el Colegio Médico Dominicano y el gobierno han hecho lo que había que hacer. Claro. Llegar a un acuerdo, sentarse en la mesa. Y sin macanazos. Y analizar qué era y cuáles eran los puntos en los que tenían diferencia. Esta información se produjo anoche, después de esa reunión, pueden venir conmigo ya, después de esta reunión de varias horas, unas 3 horas, encabezada por la vicepresidenta de la República. Estuvo el presidente del Colegio Médico Dominicano, quien, según los reportes, es quien dio finalmente el informe de lo que se había acordado allí. Yo, por ejemplo, que estoy en un chat que es del Departamento de Prensa del Palacio Nacional, verifico que todavía a esta hora de la mañana no habían mandado. Generalmente mandan fotografías, mandan imágenes y mandan los datos, no se había suministrado, y veo que la mayor parte de los reportes se refiere que los detalles de lo que ocurría lo ofrecía el presidente del Colegio Médico Dominicano. En la víspera, como ustedes saben, estuvo esa jornada de protesta del Colegio Médico, que yo creo que fue como una explosión que precipitó un proceso de diálogo que venía desde hace rato. Yo quiero decir que escuchando ayer a Seren Cava y que lamentablemente no pudimos ir más sobre un tema que creo que es importante, que estaba tratando y que ha salido ahora, que es el de los voluntariados. Seren Cava refería el tema del voluntariado, que creo que es el que el Colegio Médico le ha prestado más atención, del Padre Villini, porque
las funciones que tiene, las personas, incluso ellos objetaban personas específicas o la función que desempeña. Pero yo quiero decir que esto va más allá del padre Villini. Después de conversar con Serencaba, incluso recibía mucho más información y hoy nosotros vamos a conversar en este programa con dos personas que conocen la estructura sanitaria del país porque estuvieron en ella, a pesar de que usted podría decir, bueno, que es de otro partido o es de otra gestión. Es gente calificada. Es gente calificada y además es gente respetada. Sí. Sí. Es gente respetada, al margen yo creo que no importa el partido, es gente respetada. Hoy vamos a conversar con Chanel Mateo Rosa, que fue director de SENASA y posteriormente del Servicio Nacional de Salud, y también con el doctor Rodríguez Monegro, Nelson Rodríguez Monegro, que estará desde su provincia. Desde que fue Moca, el primer director del Servicio Nacional de Salud. Y que terminó sí, renunciando. Terminó renunciando sí, por contradicciones. Precisamente dentro de toda esa situación que se vive. Con ello vamos a conversar sobre los voluntariados. Perdóname, Indira, solo decir que tenemos en el país, recientemente el presidente de la República emitió un decreto y juramentó. Yo veía el periódico El Nacional, por ejemplo, que lo recogía. El presidente Luis Abinader juramentó el martes 12 nuevos voluntariados en beneficio de igual número de instituciones públicas dentro del sector salud, cultura y medio ambiente. Entonces, dice, bueno, es como buscando la colaboración, la interacción, la unidad, eso suena lindo, de los sectores sociales, productivos y el gobierno, pero las funciones que tienen estos voluntariados, conforme a lo que quedó ahí detallado, la verdad es que tiene un rango amplísimo, no es como esta, porque hay que preguntarse si solo va a ser filantrópico en el padre Villini y lo que va a pasar con los demás voluntariados, porque oigan esto, entre las funciones, hay un comité gestor de voluntariados de instituciones públicas, lo dirige José Miguel Bonetti Dubray, que es una persona, es un empresario dominicano, y que era una de las partes que ayer decía CENEM mencionado en la operación Medusa con una empresa, pero bueno, básicamente del sector empresarial. También hay oigan los voluntariados, al Museo Nacional de Historia Natural, el Jardín Botánico. Entonces vamos a los hospitales, Hospital Marcelino Vélez Santana, el Hospital Padre Villini, el Hospital Pedro Emilio de Marchena, el Hospital Jaime Mota, el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, el Hospital Pablo Antonio Paulino, el Hospital Hugo Mendoza, que ya tenía de por sí también este tipo de colaboración, ahí están mirando, y tienen patronato del Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura, pero dejo la gente de la cultura y nos vamos a los hospitales. Oigan las funciones de los voluntariados: velar por el mantenimiento de las infraestructuras, gestionar donaciones. A mí me llama la atención eso porque el tema de la gestión de donaciones, o sea, y ahí entra en un manejo también económico, desarrollar campañas de comunicación, recaudar fondos, brindar asesoría, supervisión del buen funcionamiento de la institución a la cual apoya. Entonces, de la gente que está ahí, la mayoría del sector empresarial, gente probablemente, yo creo que en la lista que he ido mirando no hay nadie que haya usado un hospital nunca. Preocupa un poco por la experiencia que se ha tenido de los voluntariados en ciertos hospitales, que empiezan las restricciones para la gente. Creo que también, en cierto modo, expresa una renuncia del Estado a ser eficiente. Pensamos que tenemos que tener como una gestión aparte del sector privado, y ya nosotros tenemos dos modelos de centros. Ahí usted tiene lo que pasa, por ejemplo, con toda la infraestructura cuando se habló de Plaza de la Salud. Y luego tenemos el mismo Hospital Hugo Mendoza. El otro día recibí ellos ¿cómo se dice cuando tú, antes de facturar un servicio? ¿Una licitación? No, prefactura antes, una cotización. Una cotización. Una cotización de un servicio. Era una chica menor de edad, tenía a su hijo, y ella estaba de lo más preocupada porque ella no tenía seguro, y le cobraban honorarios médicos, y le cobraban sala de cirugía. Bueno, era una factura bastante alta. Los honorarios médicos también no tenían nada que envidiarle a una clínica privada. Entonces, preocupa un poco. Hoy vamos a verlo tanto con el doctor Rodríguez Monegro como con
Chanel, vamos a conversar un poco de estos voluntariados porque creo que es importante. Eso pasó, nadie conversó de ellos, eso se escogió, el gobierno presentó su voluntariado, donde están básicamente empresarios que podrían incluso muchos de ellos en algún momento del sector empresarial tener conflictos de intereses. Claro, conflictos de intereses. De hecho, hay algunos de esos que se ratificaron ayer porque estaban en el voluntariado inicial, que tienen intereses porque tienen empresas que suplen insumos médicos, a los hospitales y otro tipo de bienes, de utensilios que se usan en los hospitales. De manera que, como tú dices, yo pienso que el gobierno debe cuidarse porque hay una tendencia a creer que todo lo del sector privado está bien y que lo del sector público está mal, y que por eso hay que poner a una gente. Yo no creo que esté mal que empresarios colaboren y incluso apadrinen empresas. Conozco de casos que hay empresas que apadrinan determinadas acciones, una especie de filantropía, eso está bien. Pero cuando usted pone en manos de alguien interesado a dirigir, a tomar decisiones, ya ahí hay un conflicto de intereses. Desafortunadamente, digo yo, y es la parte cenegosa de este gobierno, es la tendencia, es la parte, yo empiezo que puede costarle a Abinader, la parte de creer, de favorecer demasiado a lo privado. Él como empresario exitoso entiende que muchas veces el empresario privado, el sector privado es mejor, y eso no se distingue de nada de la visión que tenía Leonel Fernández cuando capitalizó los ingenios, cuando entregó las empresas públicas al sector privado, y vayan ustedes a ver los resultados. Es decir, no necesariamente, aquí hay empresas, instituciones públicas que funcionan de manera eficientísima, que son modelos, los hay, podemos citar varias más adelante, pero es así, tenemos casos de eso. Indira. A propósito de lo que mencionas de este tema de los voluntariados, yo diría que hay que tener cuidado que no se conviertan en más que voluntariados en empresariados. Es decir, esto tiene que ver mucho con la privatización. Recordemos que la privatización, no solamente en el caso de los hospitales, con esto que se está discutiendo sobre el tema de los patronatos y voluntariados, sino también el de las alianzas público-privadas a nivel de diversas instituciones del Estado. Es algo que se ha venido llamando la atención bastante al gobierno por el tema, por todo lo que tiene que ver con el tema de las alianzas público-privadas. Y uno se pregunta con algo que comentaba Edith sobre estos conflictos de intereses que pudieran tener estos empresarios que entran a hospitales públicos que nunca han utilizado, ¿cómo sería este tema del conflicto de intereses? Y también resaltar eso que comentabas de empresas que suplen insumos médicos. Y a propósito también del diálogo al que, pues, bueno, ayer vimos una especie de conclusión por el momento del diálogo entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. Lo más importante de esto, felicitamos este diálogo, pero lo más importante de esto es que nosotros, la sociedad dominicana, está en el medio de estas discusiones. Ya sea, lo vimos ayer, y por eso es la importancia del diálogo, tanto con instituciones del Estado como con los médicos en general. Es muy importante el diálogo porque a fin de cuentas a quienes nos afecta mucho más, aunque los médicos pues tienen una serie de reclamaciones y demás, a quienes afecta al final de cuentas es a la gente común y corriente, gente que va a hospitales y que no encuentra tal vez insumos necesarios para tratar su enfermedad, gente que va a los hospitales y que tiene que hacer filas largas para poder atenderse, o en caso de que los médicos se fueran a huelga, como a un paro generalizado, nos íbamos a quedar básicamente sin servicios de salud en los hospitales públicos. Entonces, por eso pienso que es importante, primero, el tema del diálogo, porque a fin de cuentas, quienes resultaríamos más afectados en caso de que no exista un diálogo entre estas instituciones, sería la gente común y corriente. Sabes que solo decir, quizás, la pregunta sería siempre para un gobierno, cuando termines tu gobierno, ¿qué cambios, que es la consigna de este gobierno, qué cambios ha dejado en la sociedad dominicana? Dejar patronatos en los hospitales públicos no es una acción institucional, de fortalecimiento institucional de lo público, es decir, de una estructura hospitalaria que funcionen los directores de hospitales, que funcione el Ministerio de Salud,
que funcione el Servicio Nacional de Salud, que tengan la autoridad para gestionar todo el tema hospitalario. Lo que pasa es que dicen, nosotros no queremos los conflictos porque es mejor, nos sacamos muchísimos problemas. Hay hospitales donde tienes a compañeritos de partido, o tienes una situación, o tienen una presión, nos quitamos esa presión y decimos tenemos un voluntariado, que si el voluntariado pone las reglas, el voluntariado pone las normas. A mí me preocupa un poco esa visión de lo privado, de que lo privado es lo que funciona, porque tendría que preguntarte si es verdad que lo público ha tenido muchísimos problemas. Aquí hemos tenido problemas en la reconstrucción de los hospitales, en la administración de los equipos, en el cuidado de los equipos. Basta ver lo que pasa, por ejemplo, lo que les decía del Hospital Darío Contreras. Pero yo sigo apostando que tiene que ser lo público y pienso que la gente debería pensarlo, y por eso es bueno, no nos podemos tomar tan a la ligera el tema de que tantos hospitales públicos van a pasar a ser cobijados por unos voluntariados que tienen un poder relevante. El Colegio Médico Dominicano ha logrado cambios respecto al voluntariado específico del padre Villini, pero hay voluntariados para como 12 hospitales, sí. Conté yo. Y lo peor es, yo insisto, escúchame que vamos a la pausa, pero lo peor es que tú no puedes poner suplidores dirigiendo voluntariado en un hospital, suplidores de hospitales, eso no está bien. No sé cómo se decidió esa estructura. Eso no está bien, los Bonetti son suplidores de cosas médicas, entonces no pueden ellos a la vez ser parte de un voluntariado en un hospital porque hay un conflicto de interés, se quiera o no. Yo no cuestiono la honestidad ni la legalidad de sus negocios, pero tú no puedes ser el que me da las orientaciones, mira, creo que sería mejor, y por otro lado, mira, aquí yo tengo esto, te lo ofrezco. Vamos a ver el alcance de este voluntariado en particular, pero sí que en los hospitales públicos, en lo que concierne a los hospitales públicos, por lo menos ese es un tema que hay que poner sobre la mesa, pero es mirar cómo se favorece lo público. Yo recuerdo que cuando estaba uno de los ministros de salud, que ya no está, porque el gobierno ha tenido varios, alguien me dijo, él no para en el ministerio. Plutarco. Sí, tiene que estar dando brinco del palacio al ministerio. Santiago. No, del palacio al ministerio, porque el ministerio, claro, sí. por la nueva manera, y la gente se estaba como adaptando, sí. Que el Ministerio de Salud pertenecía a algo que se llamaba gabinete de salud. Al gabinete. Entonces el gabinete, pero el gabinete además tiene un voluntariado, y el voluntariado es poderoso, entonces entra. Al final yo no sé qué van a decidir los hospitales en el ministerio. Yo le voy a sugerir al colegio médico que le preste mucha atención a lo de Luis Eduardo Aybar, a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Ellos lo están mencionando. Sí, de hecho, sí, porque ahí hay mucho. Vamos a ir a la pausa. Hoy vamos a tener una conversación en este sentido sobre los voluntariados, a ver cómo operan, cómo han operado históricamente y qué debemos estar mirando y esperando de eso. Tenemos otros temas, hoy es viernes, Maribel Contreras estará aquí, estará con una artista plástica, y además ayer el presidente de la República promulgaba la ley de extinción de dominio, y tenemos informaciones que llegan desde Haití. Atención a las informaciones que llegan desde Haití, donde se están recibiendo armas, y además los disturbios armados han llegado al centro de la capital. Hacemos el cambio, estamos regresando, buenos días. No sé si ustedes han escuchado unos comentarios que hay cada vez más insistentes de que Jean Alain Rodríguez podría plantearse la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Y eso? El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.